Bienvenidos a este domingo 10 de mayo y vamos a dar culto devocional a nuestro Dios, vamos a dar toda la alabanza, nuestra adoración y vamos a adorarle en espíritu y en verdad. Así que en este día podamos escuchar la voz de Dios y podamos ver el plan de Dios que tiene esta semana Dios para nuestra vida. Amén. Vamos a orar y poner este culto delante del Señor. Dios del cielo, te damos toda la gloria, la honra, el honor y el poder solamente a ti. Te damos las gracias porque tú nos revelaste que eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Señor, que venga tu reino sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Que podamos escuchar tu voz para ser llenos de tu Espíritu Santo y aferrándonos a la palabra que tú nos das en el día de hoy. Bendice la alabanza, Señor, bendice, Señor, todo lo que hagamos hoy, Señor, que te dé la gloria a ti. Que tus ángeles guarden, Señor, nuestras vidas y que podamos, Señor, seguir mirándote a ti, Señor. Señor, queremos en esta mañana, darte toda la gloria, la honra, el honor y el poder porque tú te lo mereces. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Más que la miel
bueno es poder tener la seguridad que dentro de Cristo lo tenemos todo. En Cristo estamos completos, es eterno y no necesitamos nada más que no sea el Evangelio. Amén. Muy bien, vamos a ir a Hechos 7, del 54 al 60. Hechos 7, del 54 al 60. Y el título del mensaje de hoy es Las personas que recibieron grandes respuestas. Hechos 7, 54 al 60 dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Ahora, ¿quién fue Pablo? ¿Quién fue Esteban? Vemos que fue un discípulo que recibió la gracia de Dios. Vemos que fue un discípulo lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo en todo momento. Pero antes de hablar de Esteban, a mí me gustaría hablar de Pablo. Sobre la vida de Pablo. ¿Quién era realmente Pablo? Pablo era Saulo. Pablo era una gran persona, una persona que influía en su tiempo. Él llegó a Atenas, llegó a Corintios, llegó a Éfeso y a muchos lugares. Era de la tribu de Benjamín. Estudió con Gamaliel, que era uno de los grandes maestros que había en esa época. Pablo sabía mucho de la ley, sabía también de filosofía, también sabía de idiomas. Era un gran maestro también en esa época. Era fariseo, vemos que era alguien importante, tenía la ciudadanía romana y era uno de los líderes de esa época, si no era una persona importante. Pablo, como líder, dice que atrapaba a los que creían en el Señor Jesús, el que proclamaba el nombre de Jesucristo. Ese era Pablo. Dice que mataba a los cristianos y uno de los que permitió que lo mataran era Esteban. Cuando iba a atrapar a más cristianos, iba en el camino de Damasco, vemos que fue derrumbado por el mismo Señor Jesús. Ahora, qué fuerte tenía que ser Pablo de que ningún cristiano le evangelizó. Si nos vemos aquí que el mismo Señor Jesucristo tuvo que evangelizar a mismo Pablo. Yo me imagino a Pablo que con una mirada, me imagino un hombre con carácter, un hombre con una mirada que solamente cuando te miraba te podía dar miedo, pero vemos que el mismo Señor Jesucristo evangelizó a Pablo cara a cara. Vemos que Dios mismo lo quebrantó. Y vemos que descendió una luz y Pablo se desmayó. Si vemos en Hechos 9, de 1 al 15, vemos la conversión de Pablo. Igual que Pablo fue elegido por Dios, y va como Dios eligió también a Esteban, también nos ha elegido a nosotros para hacer la obra que Él desea. Amén. El ministerio más corto de la historia de la Iglesia fue el de Esteban. Pero en ese ministerio tan corto vemos que influyó más que todos los demás. Esteban empezó el ministerio de evangelismo y terminó muy rápido, pero fue muy importante su ministerio y su vida. Uno puede pensar, ¿por qué si Dios es todopoderoso, por qué permite, de que apedrearan y lapidaran a Esteban? Tenemos que ver que es plan de Dios. Tenemos que ver que mataron a Esteban. Bueno, eso de que la Biblia dice que lo mataron, dice que hemos leído, dice que durmió. Después de su muerte se levantó una gran obra por la muerte de Esteban. Vemos que Pablo estaba totalmente quebrantado por lo que pasó con Esteban. Pero luego los creyentes dice que fueron esparcidos por la muerte de Esteban,
Y se levantó la iglesia de Antioquía, se levantó también Pablo y fueron esparcidos por todo el mundo para predicar el Evangelio. Vemos en Hechos 11:19 que se levantó la iglesia de Antioquía y también en esta iglesia fue comisionado Pablo. La pregunta que yo me hago es, ¿qué tiene que hacer el Señor a la iglesia hoy en día para que prediquemos el Evangelio? ¿Tiene que haber persecución? Porque la palabra de Dios nos deja claramente cuando había persecución, había grandes problemas, vemos que la iglesia predicaba el Evangelio con poder. Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, le fue revelado todo cuando realmente conoció a Cristo. Cuando Cristo llegó a su vida, vio perfectamente el plan de Dios. Pablo fue influenciado por Dios, pero también fue influenciado por lo que pasó con Esteban. Dios le dio a Esteban el ministerio más importante en el tiempo más importante en su vida. Cuando pasa cosas así, tenemos que ver de que empieza un avivamiento. ¿Cuándo empiezan muchas veces los avivamientos que tanta gente quiere? Muchas veces empiezan esos avivamientos cuando somos perseguidos, cuando vienen grandes problemas, es cuando empiezan los avivamientos, cuando realmente los hijos de Dios empiezan a predicar el Evangelio con poder. Los creyentes se preguntan, hay creyentes que se pueden preguntar o se preguntan ¿por qué vienen dificultades a nuestra vida? ¿Por qué vienen problemas a nuestra vida? Vemos en el pasaje de hoy, vemos que Israel estaba dividido en dos partes. Vemos la capital del norte, Samaria, y vemos la capital del sur, en Judea. Pero constantemente habían conflictos. En estos momentos perseguían a los cristianos y como hemos leído en Hechos 7, del 54 al 60, Esteban fue apedreado. Fue apedreado en esa corte donde fue ejecutado. Sí, lo mataron fuera de la ciudad. Le dijeron que no hablara más del Evangelio, que no hablara de Cristo, que no evangelizara, pero Esteban tenía claro su misión. Esteban sabía su ministerio y le habló de todos los profetas, cómo fueron perseguidos y muertos por dar la verdad del Evangelio. Dice que los judíos se enfadaron y le crujían los dientes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque cuando predicamos ese Cristo resucitado va a haber muchas personas, así que se van a enfadar, que nos van a decir que estamos locos, que nos van a querer, no sé, pegar, escupir o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada del Evangelio. Ahora, ¿por qué Esteban eligió esto? Primero, era algo que él siempre estuvo preparado. ¿Qué es lo que Esteban se preparó? Él se dio cuenta que el Evangelio era más valioso que la vida. Si no nos damos cuenta de esto, de que el Evangelio es mucho más de todo lo que tenemos, que la vida, que lo material, el Evangelio es mucho más. Porque ahí es cuando se dio cuenta Esteban. Siempre en el Evangelio ha habido persecución y ha habido problemas. Pero por eso no debemos de ser movidos, porque esto ya lo dice la Biblia y siempre ha pasado igual. Debemos de tomar solo la palabra de Dios y la oscuridad caerá, se quebrará la oscuridad. Esteban proclamaba el Evangelio y murió. Predicó el Evangelio, fue atrapado en las cortes y murió. Desde ahora sigue las evidencias. Amén. Ahí salió Pablo y ahí salió también la iglesia de Antioquía. ¿Qué vemos? Vemos luego las obras que pasó cuando Esteban murió. Y esto ha llegado a nosotros en el día de hoy. Esteban no tenía temor a la muerte. Vemos también el ejemplo de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Había una ley que lo iban a matar si oraba. Pero Daniel lo tenía claro. Tenía el Evangelio y sabía que lo iban a matar. Y lo metieron en el foso de los leones. Pero Dios respondió sí o sí. Dios cerró la boca de los leones. En la Biblia, cada vez que se predica el Evangelio, va a haber persecución. Siempre. Esteban conocía esto, por eso predicó firmemente el Evangelio. Esteban sabía que iba a morir, pero no le importaba, porque a través de Esteban Dios enviaría un mensaje muy importante. Igual como el mensaje de hoy, a través de que Dios ha puesto en mi corazón, también es un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Después de dar el mensaje, Esteban dice que murió.
Pero después de su muerte hubo muchos frutos. Cuando muere realmente un hijo de Dios, un mártir, ¿qué vemos? Vemos muchos frutos. Esteban dio un mensaje que se quedó por los siglos de los siglos. Lo explicó a los sacerdotes, a los líderes. Lo explicó muy bien. Ahora, ¿por qué había de venir tantas dificultades al pueblo de Israel? Vemos que no lo entendieron bien. Pero él lo explicó perfectamente. Él explicó desde Abraham al último profeta, lo explicó también que ellos no lo podían entender. Ellos no lo entendieron correctamente. Y muchas veces nosotros damos el Evangelio y la gente no lo entiende, porque Dios tiene que abrir el entendimiento y el corazón para que la gente lo pueda entender. Ellos decían que el Señor era para ellos, solo decían que tenía que venir el Mesías, y ellos mataron a todos los profetas, a todos los sacerdotes que proclamaban la verdad de Dios. ¿Sabéis qué dice Juan 16:2? Dice que nos matarán, que leyendo las personas que hacen un servicio o rinden un servicio a Dios. Lo harán porque sinceramente están engañados, como estaba Pablo. Pablo, con un corazón sincero, creía que mataba a los cristianos, él creía que lo hacía un servicio también para Dios. Si vemos esto, vemos que esta es la obra de Satanás. Cuando uno mata a otro, es la obra del diablo. Cuando uno se suicida y viene en guerra, es también la obra del diablo. La Biblia dice que si Satanás entra en el corazón de las personas, puede haber guerra. Fijaros el ejemplo de Hitler. ¿Quién está abusando de esta persona? Ahora tenemos que ver en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra sangre, ni contra carne, ni contra personas, sino contra los poderes de este mundo de tinieblas, sino contra Satanás. Esteban explicó todo esto muy bien a los que estaban allí. Los judíos tenían que arrepentirse. ¿Y saben lo que hicieron? Todo lo contrario, apedrearon a Esteban, lo lapidaron y lo mataron. En Hechos 7:58 dice que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Esteban era joven, pero murió como un mártir. Después de su muerte vinieron respuestas grandiosas por esa muerte de este evangelista llamado Esteban. Hubo persecución a la iglesia, pero no fue destruida, sino que los creyentes se levantaron. Pablo se convirtió a Cristo por esa muerte de Esteban. Pablo permitió que lo lapidaran a Esteban, pero luego se convirtió en el mayor evangelista de la historia. Pablo vio el asesinato de Esteban y lo vio como un testigo, pero cuando se encontró con Cristo, automáticamente se arrodilló delante del Dios de dioses, del Rey de reyes, que es Cristo. En Hechos 9, de 1 al 15, vemos que se convirtió en un gran evangelista. ¿Qué le dijo el Señor? Instrumento es este que va a llevar el evangelio a todas las personas, a los gentiles, a los reyes, a las autoridades. Dios lo había llamado a Pablo, como lo llama a nosotros también, para predicar el evangelio. ¿Os podéis imaginar cuando todo Israel estaba sorprendido de que el que perseguía a los creyentes para asesinarlo, ahora predicaba a Cristo? Ahora se convirtió en un evangelista que proclamaba. ¿Qué proclamaba cuando se convirtió Pablo en Hechos 9, del 20 al 22? Él proclamaba y demostraba que ese Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, era el que había perseguido. Iba a la sinagoga y decía: este es el Hijo de Dios. A que él perseguía, ese Jesús que es el Cristo, sino Pablo se convirtió de verdad. Yo bendigo en el nombre de Jesucristo para que haya una conversión de verdad. Porque Pablo enseguida predicó que ese Jesús era el Cristo. Yo no sé lo que está pasando hoy en día, llevo 26 años en el Evangelio, pero las personas piensan, muchos, que hace una oración, ahora ya se ha convertido. Yo no voy a juzgar a nadie, pero mucha gente hace una oración y no se ha convertido, está convencida. Pero cuando uno se convierte a Cristo, conoce a Cristo, va a haber frutos y se va a ver enseguida. Amén. Lo segundo, parece que no pasa nada, pero grandes obras se levantaron aquí. Esteban no importó morir, porque sabía la palabra de Dios y sabía que muchos habían muerto, como él predicando el Evangelio. Él tomó la palabra sabiendo que podía morir. Ahora, en Hechos 1.8,
nos dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiremos poder, la fuerza y seremos testigos al mundo. ¿A qué se refiere? A Hechos 1:3. Cristo estuvo 40 días explicando el reino de Dios. Explicó las obras del reino de Dios. Se tiene que establecer el reino de Dios en nuestra vida. Allí donde vayamos, se tiene que establecer el reino de Dios. Cuando se levantó la iglesia primitiva había 120 discípulos, pero luego Dios añadió 3.000 discípulos más. Ellos tenían que ir por todo el mundo llevando este reino de Dios y llevando este evangelio hasta el fin del mundo. Cristo lo explicó en 40 días qué misión tenían que tener esos 120 discípulos. Hay que prepararse para predicar el evangelio en muchos lugares. Roma iba a ser destruida. Por eso era urgente predicar el evangelio. Esteban tenía que sufrir, pero su cara dice que era como un ángel. En Hechos 6:15 dice que lo vieron las autoridades. Todos los que estaban allí vieron a Esteban que tenía la cara como un ángel. Resplandecía su cara. Debemos de descubrir el valor del evangelio. Ahora, ¿por qué tengo que vivir? Si no tenemos el valor del evangelio, va a ser un problema. Tenemos que ofrecer nuestra vida a este bendito evangelio. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que ofrezcamos todos los días nuestra vida a este bendito evangelio. Después de la muerte de Esteban, los cristianos se dispersaron y empezaron a construir y a levantar la iglesia de Jesucristo. Por eso la muerte de Esteban fue una respuesta muy grande. Lo que pasó con Esteban fue algo muy grande. ¿Por qué? Porque tenían que tener miedo, pero fue todo lo contrario. Predicaba el evangelio con poder y luego se abrió la puerta de Samaria y de Etiopía. Hechos 8. A raíz de la muerte de Esteban se abrieron las puertas del evangelismo en todo el mundo. Cuando los cristianos oran, y vemos por la noche o por el día, pero vemos en Hechos 12, cuando los cristianos oraban por la noche porque Pedro estaba en la cárcel, Dios mandó su ángel y mató al rey Herodes. Hechos 12 del 20 al 23. Debemos de orar y mirar el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy conforme a la palabra de Dios? Amén. Lo tercero es la muerte, es el comienzo, nada más. No se acaba cuando uno se muere, sino es el comienzo. Los no creyentes creían que si mataban o acababan con Esteban, se acabaría todo, pero fue solamente el comienzo. La muerte del Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz y derramó su sangre preciosa en esa cruz por cada uno de nosotros para el perdón de pecado, solo era el comienzo, nada más. ¿Qué dijo Cristo en Juan 19:30? Consumado es todo, está pagado, todo ya está hecho. Hechos 1:3 es el mensaje que dio el reino de Dios, solo era el comienzo. El comienzo que tuvo la iglesia primitiva estaba en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes y juntos. ¿Y para qué era ese poder? Para parar también los desastres que iban a venir. Solo debemos de tomar la palabra, amén. Aférrense a la palabra de Dios. Debemos de ver que la muerte de Esteban le trajo las mejores respuestas a los creyentes. Dice en el pasaje de hoy que Esteban estaba siendo lapidado, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Qué importante que todos los días seamos llenos del Espíritu Santo. Oren con Hechos 1:8. Señor, lléname con tu Espíritu, desde la cabeza hasta los pies. Vemos aquí a Esteban, que lo estaban matando, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Versículo 55. Vemos la respuesta vendrá en nuestra vida acorde al horario de Dios. Dios quiere llenarnos de su Espíritu cada momento. Cuando Esteban estaba muriendo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que con este mensaje, con la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Versículo 56. Dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios Padre. Sino por un evangelista, como Esteban, el mismo Cristo dice que se puso de pie. Eso no lo dice en ningún sitio más de la Biblia. Dice que se puso de pie cuando estaban matando a Esteban, a su evangelista. Después de la muerte de Esteban, vemos realmente cómo Dios obró. Ahora,
En la Biblia habla que se vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Habla de Cristo que estaba de pie. Significa que Esteban lo estaba apoyando el mismo Señor. El mismo, vemos que el mismo Señor, el Señor Jesucristo estaba apoyando a Esteban. Por eso vino mucho fruto después de la muerte de Esteban. Un evangelista, cuando tiene dificultades, cuando tiene problemas, cuando está sufriendo, vemos que el mismo Dios le ayuda y lo conforta. ¿Os acordáis el ejemplo de Pablo en Hechos 27? Hay una tempestad, Pablo va a ser juzgado en Roma, y vemos que por causa de un evangelista que era Pablo, dice que se salvaron 276 personas. Lo vemos en Hechos 27, por un evangelista. Qué importante que son los evangelistas. Y en el versículo 60 dice que durmió. Dijo lo mismo que dijo Cristo en la cruz, lo dijo Esteban. En Lucas 23, 34 dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Es asombroso que cuando se están matando, y va como el Señor Jesucristo y Esteban, diga estas palabras diciendo a los que se están matando, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso si no está lleno del Espíritu, ni lo vas a hacer, ni lo vas a decir, porque no puedes. Dice que durmió. ¿Qué significa? Que pronto despertaría. Nosotros no morimos, sino dormimos. Esteban no murió, sino pasó una vida mucho mejor. Amén. Conclusión. Hay que recordar dos cosas muy importantes en el día de hoy. Cuando Esteban murió, dice que Cristo estaba de pie a la diestra de Dios. En otras versiones dice que se arrodilló al lado del Padre. Qué importante son ustedes y qué importantes somos cada uno de nosotros. Qué importantes son los evangelistas. Lo segundo dice que durmió, no murió. Ahora, la vida de Esteban fue corta, es verdad. Dio un solo mensaje y murió. Pero ese mensaje aún sigue en el día de hoy. Pero vemos las obras de Dios por este mensaje. Vemos el nacimiento y el crecimiento de la iglesia de Antioquía. Fue por Esteban, por la muerte de Esteban. La iglesia de Antioquía fue la iglesia que Dios usó para la evangelización del mundo. Ahora, ¿qué aconteció? Luego aconteció el nacimiento de los creyentes y uno de ellos fue Pablo. Se levantó un gran evangelista por esa muerte de Esteban. Y por último se levantó y nació las misiones mundiales. Todo fue por Esteban, por la muerte de Esteban. Debemos de levantarnos esta semana y siempre como testigo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas lo importante que es predicar el Evangelio. Tú nos enseñas, Señor, lo importante que somos los evangelistas. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo como fue lleno Esteban. Y que podamos ver tu gloria, Señor, en esta semana. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre, que es eterno, y la evidencia de tu Espíritu esté con cada uno de nosotros en este día y para siempre. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.